libro que leí la semana pasada que me pareció genial. Lo tenía pendiente en mi lista de libros para leer. Es un libro de H.G. Wells, Herbert George Wells. Y el libro se titula El país de los ciegos. Fue publicado en 1904 y narra un escenario interesante de Wells, porque lo describe allá en los Andes ecuatoriales. Por aquí tenemos algunos de Ecuador, quizás. Bueno, o sea, a 500 kilómetros del Chimborazo, bien allá en la tierra del Ecuador. Un grupo de personas, hay una explosión en un volcán, una erupción en un volcán, y un grupo de nativos, escapando de los colonos, se quedó atrapado en un lugar inaccesible durante mucho tiempo. Pasaron 14 generaciones, dice Wells, 14 generaciones. Y este grupo de personas comenzó a desarrollar una peculiaridad. Perdieron la visión. No veían. No veían. Y después los hijos de los hijos de los hijos, durante 14 generaciones, no veían, ni tenían contacto con el mundo de los videntes. Y allá, en medio de las montañas de los Andes ecuatoriales, quedó atrapado un grupo de personas que se convirtió en el país de los ciegos. Y desarrollaron sus propios conceptos de la vida, desarrollaron sus propios análisis acerca del mundo, en el cómo era, de dónde llegaban los límites de su mundo, de qué había más allá de lo que ellos consideraban el espacio, que alguna vez fue cielo para alguien, pero para ellos cambió totalmente. Las casas, las calles estaban hechas de una cierta manera, las casas no tenían ventanas, no había nada que mirar por las ventanas, solo preocuparse por el frío. Pero un día un guía de montañas, de un excursionista de apellido Núñez, cayó por un precipicio y en su búsqueda fue a dar al país de los ciegos. Y cuando Núñez vio el pueblito perfectamente organizado, con las casas sin ventanas, que estaban como cubiertas con una especie de mezcla que protegía la casa, pero él notó que la pintura no estaba colocada de manera uniforme. La pintura era extraña, las calles perfectas, las marcas diversas. Y se da cuenta Núñez, para no hacer largo el cuento de Wells, que se lo sugiero que lo lean, se dio cuenta, aquí esta gente tiene que ser ciega. ¿No ven? Y entonces Núñez recordó una declaración de los videntes, que no sé que la cuestiona bastante Wells en el cuento, que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y él asumió que en aquel lugar él iba a ser reverenciado, él iba a ser aplaudido, porque ahora él tenía una ventaja que en el país de los ciegos nadie tenía. Y la ventaja del vidente sobre el invidente era tan notable que lo harían rey en el país de los ciegos. El asunto está en que cuando lo alimentan, porque estaba perdido Núñez durante muchos días, y comenzó y les dijo que él veía en el país de los ciegos, la gente se escuchaba, qué difícil es imaginar la historia, se escuchaba sorprendido y se preguntaban, ¿qué cosa es ver? Porque en el lenguaje del país de los ciegos, después de 14 generaciones, ver era un término sin sentido. ¿Ver? ¿Qué cosa es visión? ¿Qué cosa es vista? Y Núñez intentó describir lo que veía y en el país de los ciegos se rieron de Núñez. Y comenzaron a pensar que Núñez tenía una especie de afección cerebral en el que hablaba disparates, porque Núñez le dijo que había algo que se llamaba cielo y que había nubes y los ciegos, el cielo, y los ciegos se reían
porque decían que un poco más arriba de los seres humanos había una pared acolchonada, y eso era todo. Y que después del muro no había nada más. Y Núñez intentaba explicarle y lo tomaban por tonto, porque Núñez decía disparates. Y la gente no lo entendió. Y Núñez se puso agresivo, Inclusive intentó pelear con los ciegos. El asunto es que los ciegos lo descubrían, porque cuando Núñez caminaba sobre el pasto, en el país de los ciegos estaba prohibido caminar sobre el pasto, y lo escuchaban, le decían: ¿por qué caminas sobre el pasto? ¿Por qué te detienes? Y Núñez se sorprendía porque descubrían todas sus intenciones, y intentó golpearlos, y golpeó a uno y tuvo que huir, y querían matar a Núñez. Y Núñez, que pensaba que en el país de los ciegos el tuerto era rey, ahora se convirtió en un fugitivo en el país de los ciegos. Y bueno, regresó porque le dio hambre, se enamoró de una chica del pueblo, y ella escuchaba sus historias fantasiosas, pero Núñez no sabía que ella lo escuchaba y hacía como le creía, pero era porque lo amaba. Pero ella también pensaba que él estaba un poco mal. Y el padre no quería que se casara con su hija porque nadie en el país iba a ver bien que su hija se casara con un hombre disminuido mental, que hablaba locuras como eso de ver. Así que los médicos del país de los ciegos hicieron una sugerencia. Miren, descubrimos, analizando a Núñez, que él tiene un problema muy serio. Tiene una especie de protuberancias en su rostro, que son como 2 tumores, que estamos seguros de que eso es lo que le afecta el cerebro. Si se los quitamos, él será normal. Y querían volver a Núñez normal. Y para volverlo normal en el país de los ciegos, estaban planeando sacarle los ojos en una cirugía que iba a ser dolorosa, pero no iba a durar mucho. Y él podría ser uno de ellos. Y su novia le dijo que si lo aceptaba era la prueba de amor más extraordinaria que él le podía dar a ella. Y él no podía creer. Y estaba dudando. Y léanse el libro para que vean el final. Sí, porque si no, no. Sería irrespetuoso a Wells que yo le digan que terminó El país de los ciegos de Wells. Y cuando yo leía esto, pensaba en qué fácil los seres humanos, cuando tomamos distancia de cierta realidad y construimos una paralela, pensamos que la única realidad es la nuestra. Y que el resto, sencillamente, no sabe, o es tonto, o está mal. Y a veces cuando nosotros nos colocamos en ciertas comunidades muy cerradas, qué raro cuando uno escucha: eso es cosa de la gente del mundo que no sabe. Y la gente del mundo entonces dice: eso es cosa de religiosos que no saben. Y parece que hemos comenzado a hacer ciertos grupos de ciegos a nuestra manera, y nos abstraemos de ciertas realidades del mundo en el que vivimos y solo queremos hablar con gente que piensa como nosotros. Y si aparece alguien que piensa un poco diferente, reunimos a los médicos de la aldea porque hay que volverlo normal. ¿Y qué era volver normal a Núñez en el país de los ciegos? Hacerlo ciego. Pero saben, Núñez estaba asumiendo que los ciegos eran anormales y que lo que estaba mal, y era una pelea de quién tiene la razón. Y parece que los seres humanos vivimos en peleas constantes acerca de quién tiene la razón. Porque nosotros queremos en el país, en mi propio país, en el que yo me creo, gente que piense como yo. Y si no piensa como yo, y Wells lo vio en 1904. Pero pasó mucho tiempo antes. Había un grupo de personas por allá por el siglo I que estaban esperando a un Mesías. Y ese Mesías llegó y un día contó una parábola. Les dice: un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre
y la arrendó. Dice Jesús, hay un propietario que plantó una viña. Ese propietario tiene visión porque es dueño. Esta es mi viña, este es mi lugar. Cava un lagar, hace una torre y se la arrendó a un grupo de trabajadores de la viña. Y dice el texto que después que se las arrendó, se fue lejos. Aparentemente el problema es que se va lejos, y cuando comienza a pasar el tiempo, los seres humanos corremos el riesgo de perder de vista ciertas realidades y comenzamos a construir nuestros propios mundos, nuestros propios viñedos. Y cuando nosotros vivimos en nuestros mundos apartes, nuestros guetos, que pueden ser políticos, sociales, religiosos, cualquiera, entonces no entendemos lo que pasa del otro lado. Yo recuerdo que cuando yo vivía, esto puede ser muy tonto, risible quizás, pero yo recuerdo que cuando yo vivía en Cuba, a mí me costaba pensar cómo había personas en el mundo que no tenían una libretita, una tarjeta de productos alimenticios. ¿Cómo hacen para comprar lo que van a comer en el mes? Para nosotros la libreta de la tienda. La libreta de la tienda decía, toca por persona 5 libras de arroz, 5 de azúcar, media libra de aceite, un pan diario. Y para mí, eso era normal. Normal. ¿Por qué? ¿Y cómo hay gente en el mundo que puede vivir sin esto? ¿Cómo hay? Yo recuerdo que nosotros nos fuimos a vivir a la Argentina y yo no sé cuántas veces Noemí y yo teníamos esta conversación y pasaban los camiones y Noemí decía, ¿y eso será del Estado o será de alguien? Nos costaba entender que las compañías de camiones eran de gente que no eran el Estado, que el Estado no era el dueño de todo. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo el Estado es el dueño de todo. En nuestro mundo todo el mundo tiene una libreta donde vas a comprar lo que te toca. Y cuando tú creces ahí toda tu vida, eso es lo normal. Pero ¿sabes qué? Normalizar lo anormal nos hace personas peligrosas. Nos convierte en seres humanos peligrosos, con mentalidades cerradas. Porque alguien que venga a decirme, no es así, entonces se nos brota el deseo. No, a ti te tengo que arreglar. ¿Por qué? Porque estás mal. Porque no es posible que todos aquí estemos equivocados. Y en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. En el país de los ciegos, el que llegue intentando ver, le sacamos los ojos para hacerlo como nosotros. Y nos volvemos gente peligrosa. Peligrosa. Y esas costumbres, aún en libertad, persisten, porque vienen a ser parte de nuestra vida. Miren, les pongo otro ejemplo del país de los ciegos. Nosotros éramos tan pobres, pero tan pobres, que teníamos en casa 2 toallas para secarnos. Una era de mi hermanita, porque era la niña, y la otra de mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y yo. Entonces, no se imaginen que era una toalla de aquella toalla, ¿viste? Que te das vuelta. No, era una toallita de esa. Más o menos, ¿viste? Cuando vas al hotel, la que tiras delante del inodoro, ¿eh? De ese tamañito. Bueno, más o menos ese es el tamañito de la toalla de nosotros. Así que ya del segundo para adelante, tenías que exprimir la toalla para poder secarte. ¿Viste que se siente raro? Porque cuando eso es normal para ti, uno piensa que en el mundo, todo el mundo tiene una toalla familiar y una toallita para la niña. Eso estaba en mi cabeza. Ahora, mi papá nos enseñaba una técnica por amor al que venía detrás. A ver, antes de pasarte la toalla, tenés que escurrir. No, te pasas la mano y te quitas todo el agua que puedas, para que no mojes mucho la toalla, ¿verdad? Entonces, yo hoy tengo 46 años y yo termino de bañarme y me escurro. Nadie se va a secar detrás de mí con la toalla. No importa, pero me queda la maña.
Porque así me formaron. Porque así me formaron. Y de grande, a ver, y eso, ¿sabe de qué me di cuenta? De por qué yo lo hacía. No piensen que siempre lo entendí. No. Ya viví en Miami. Cuando un día yo me estoy escurriendo, digo, ¿por qué vaina yo hago esto? ¿Qué estoy haciendo? Y yo me acordé que era que mi papá siempre decía, ¿por qué mojaron tanto la toalla? Uno diría, ¿y por qué es una toalla? No. O sea, la toalla se moja porque es para secarte. Sí, pero es que en mi casa eso era un problema. Porque el pobre que venía detrás, bueno, ya saben, y qué feo encontrarse una toalla mojada por una mojada ajena y medio fría. Es re incómodo. Bueno, para el que siempre ha tenido toalla. Para mí no. Pero hasta hace poco, y dándome cuenta lo sigo haciendo. Es parte. El asunto está, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros normalizamos algo que no es normal y lo hacemos parte de nuestra vida, nos condicionamos y actuamos en consecuencia. Y pensamos que el que no lo hace está mal, es raro, es equivocado y todo el mundo tendría que hacerlo como nosotros, como yo. Por eso qué feo es discutir de política y de religión. Qué feo es discutir de política y religión, porque el político siente que todo el mundo no entiende de política, porque todo el mundo tendría que entender lo que yo entiendo de política. Y de religión ni te cuento, porque en religión yo tengo la verdad. Y cuando yo asumo que yo tengo la verdad, todos ustedes están equivocados. Y el único que va a tener la verdad es el que está 100% conmigo. Porque inclusive en la misma religión están los más iluminados, los menos iluminados, los casi iluminados y los aprendices. Y por eso por ahí empezamos a veces con planes de sacar ojos. Para volver a la gente como nosotros. Uy, está extremo, Giovanni. Llega Jesús. ¿Era Jesús un iluminado? ¿Sí o no? ¿Veía más que el resto? Veía. ¿Y cómo terminó? Muerto. Yo hice un ejercicio con esto conmigo y me di cuenta que no soy la excepción, que soy un ser humano más que sigue bastante condicionado por lo que yo pienso y que me cuesta demasiado aceptar las ideas de los otros y que me cuesta convivir con gente que ve las cosas diferentes a como las veo yo. Eso no quiere decir que yo tengo ahora que actuar como los otros actúan. Yo creo que la madurez tiene que ver con convicción y tu convicción no tiene que ser negociada ni cambiada, pero nuestra convivencia tiene que mejorar. Esto no se trata de convencernos los unos a los otros acerca de cómo tenemos que creer, pero la Biblia dice que nos tenemos que amar. Y el amor está por encima de lo que los otros piensan que deben hacer, o de lo que yo pienso que los otros tendrían que hacer, o de cómo la gente tendría que vivir. El amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. ¿Sabe lo que significa cubrir multitud de pecados? Pasa por alto, justifica. Y aunque no piense como yo, claro, de eso se trata. De lo contrario, vamos a seguir matando gente que ve cosas diferentes a las nuestras. Lo dijo Wells en 1904. Ya le había pasado a Jesús en el siglo I. ¿Y nosotros ya cambiamos o todavía? Y si no cambiamos, ¿será que nos hicimos nuestro propio país de los ciegos? ¿Será? ¿Y si nos lo hicimos? ¿Y si después de la explosión no dejamos entrar a personas que vieran las cosas diferentes? Jesús dijo, yo compré una viña, yo tenía una visión para la viña. La torre la construí yo, el lagar lo fabriqué yo, se los arrendé a ustedes. No es tu viña, es mi viña, es mi viña. Pero cuando el tiempo pasa y pasa y pasa y se hace largo, entonces comenzamos a construir nuestras propias ideas de la viña. Y cuando el dueño de la viña mandaba
un siervo, lo mataron. Y mandó más siervos y lo mataron. Y dice la tercera vez, le voy a mandar a mi hijo a ver si lo respetan. Y lo mataron también. ¿Saben por qué? Porque el hijo decía esto: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada. ¿Y cómo es ser sal de la tierra? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y el que mata será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado. O cualquiera que le diga a su hermano imbécil será culpable ante el Sanedrín. Porque hace 2000 años nos reunió y dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Ok, ¿cómo somos sal? Bien, se le dijo a la gente que el que mate es culpable de juicio. Pero yo les digo, yo que veo más, que el que le diga imbécil a su hermano es culpable. 2000 años después ya debimos haber parado de decirle imbécil a nuestros hermanos, ¿sí o no? Porque eso es matar. Él dijo, por ejemplo: por tanto, si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tenías un problema con tu hermano, no, que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrendita acá, no la pongas, ve y arreglate con él. Hace 2000 años lo dijo. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja de estar haciéndote el religioso en la iglesia y dices: ay, Señor, te amo. No, 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 no. ¿Cómo me vas a amar a mí que nunca me has visto la cara y no soportas a tu hermano, que es hijo de tu padre y tu madre, o de uno de los dos? Anda a arreglarlo. Sigue diciendo el maestro: oíste que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. O sea, esa es regla del país de los ciegos. Ahora, yo les digo que no resistas al malo, porque el que te golpea una mejilla, vuélvele la otra. Pasaron 2000 años. Lo aprendimos. Oíste que dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Regla del país de los ciegos. Pero yo te digo: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien a los que te aborrecen y oran por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cómo vamos 2000 años después? Un par de cositas más dice Jesús, para no dejarlo tan arriba. Capítulo 7, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgás serés juzgado, y con la medida que medís serés medido. ¿Por qué miras la paja del ojo que está en tu hermano y dejas de mirar la viga que tienes en el tuyo? ¿Sabe cuándo lo dijo? El que ve más, hace 2000 años. Hace 2000 años lo dijo. ¿Cómo vamos con el no juzgues? Y yo no me he venido aquí a decir que juzgue que estamos mal ni que estamos bien. Solo recordarnos dónde estamos parados hoy. Porque quizás soy parte del país de los ciegos. Así que todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú también con ellos.